Rápidamente, entonces vamos saludando a todos los amigos que están del otro lado con nosotros, a Matías Iani, a Dani Mendlina, Elio Alvariño, Lalo Baltusis, Lidia Esther Martínez, Mari Peñalosa, Maxi García Luna, Juan Pablo Aguirre, Ani Santarén, Nicolás Traini, algunos de los que están escuchando seguramente que por lo menos han estado contactándose con nosotros vía Facebook. Querido amigo, llega uno de los momentos, como siempre, ¿no? Esperados. Sí, vamos a tener la entrevista. ¿Qué le pasa? Estaba ocupado. Estaba buscando, porque Juan Pablo Aguirre desde Montevideo. Sí, ¿qué dice? Nos escribe, nos dice, ese gran poema, el que acabamos de leer de Walt Whitman, sí, me hizo acordar mucho a Motor Psico. Y pone un fragmento. Y dice, siempre tengo a mi lado mi Dios, así me das más. Ahí está. Así que un aporte ahí de los oyentes que está bueno. Radio Pasillo, recomendable también, lo pueden escuchar. Radio Pasillo. Después les voy a pasar bien, bueno, que Juan Pablo lo pase, lo publique en el Vagón Tu Cola al Aire, pero buscan Radio Pasillo y enseguida lo van a encontrar, una radio para escuchar, gratamente escuchable. Así y es. Si hablamos de gratamente escuchable, no sé si sabe, llega el momento de la entrevista de la noche. ¿En serio? Yago. En serio le digo. Vamos a presentar a, bueno, ya lo estuvimos promocionando durante todo el día, en la noche, le vamos a agradecer por supuesto en primera instancia, cantautor, escritor. Y mejor que lo cuente él, porque creo que va a ser quien mejor va a hablar de sí mismo en esta cuestión identitaria, como un artista, como un gran artista, como realmente yo les aseguro que lo es. Le damos la bienvenida al Vagón Tu Cable al Aire, aquí en el último programa de este 2014, al señor Pablo Krantz. Muy, pero muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Bueno, agradecerte en primera instancia por la hora. Bueno, último programa, hoy se nos atrasó absolutamente todo y haber esperado desde el miércoles pasado, te tuvimos ahí en el banco, ¿no? Tuvimos un buen refuerzo. Un buen refuerzo hemos traído. Pablo, agradecerte por estar compartiendo con nosotros aquí en el Vagón Tu Cable al Aire. ¿Cómo estás? Todo perfecto. Bueno, Pablo, cantautor te presentábamos. Tenés multifacético, por decirlo de alguna manera. El Vagón es un batido de libros y discos donde hablamos, ubicamos autores, nos gusta hablar de la escritura, nos gusta hablar por supuesto también de música. Yo creo que qué mejor momento que le preguntamos nosotros que diga usted. Eso, que diga ¿cómo te definís vos? Y yo en general digo que soy músico y escritor, o escritor y músico, no necesariamente en un orden determinado. Ajá. Tengo 5 discos editados, estoy por sacar el 6º ahora en febrero y tengo 7 libros publicados. ¿Y qué apareció primero? ¿O fueron las dos de la mano? Y cuando era muy chico empecé a escribir cosas, después siempre a partir de los 10, 12 años me fasciné con el rock y me dediqué a tratar de conocer la mayor cantidad posible de música que se cruzaba en mi camino, escuchando radio sin parar todo el tiempo y leyendo las revistas de rock, anotando todo hasta que ya quería tocar la guitarra. Y igual tardé bastante porque no había una tradición musical en mi familia, entonces tardé bastante en que me consiguiera una guitarra y un profesor de guitarra, pero bueno, apenas lo conseguí a los 14 años empecé a tocar como un demente y a los 6 meses ya tocaba de una manera bastante tolerable. Y siempre escribiendo. O sea, claro, mientras ibas fanatizándote con la música y con la guitarra, la escritura era parte. Sí, antes de la fascinación con la música hubo una fascinación con la literatura, con las novelas de aventuras y con todas esas cosas que uno lee de chico, yo leía sin parar. ¿Y eso viene, o sea, tus viejos leían, un hermano quizá, no sé? Sí, mis padres son muy lectores, son muy poco musicales, ahora teniendo un hijo músico se han vuelto un poco más cercanos a la música. A mi padre le gustaba la música dodecafónica, no sé si han oído hablar de esas cosas. Contanos. ¿Qué? Contanos, no. Y Edgar Varese, Yanis Xenakis, Stockhausen. Yanis Xenakis, sí. Es toda esa música que por ejemplo, si la tuviera que hacer ahora sería algo así como esto. Eso sería más o menos. Desde pequeño me torturó con esas cosas y mi madre le gustaba... Tenía un disco de Leonard Cohen que lo compré yo cuando yo era chico. Mis padres vivían en Los Ángeles. Sí. Yo mis primeros años los viví allá y mi madre ya
cuando salió el disco de Leonard Cohen ya se lo compró, y también le gustaba Bob Dylan, ¿no? Joan Baez, el folk. Claro. Y después aquí también le gustaba, no sé, Yupanqui, o bueno, de España, Paco Ibáñez. O sea que había música. Sí, pero muy poco presente. Claro, está bien. O sea, de vez en cuando agarraban y ponían un disco y era un acontecimiento, pero no había para nada ningún tipo de omnipresencia de la música, y tampoco tengo ningún pariente que se dedique a la música ni nada por el estilo. En cambio sí, los libros, las librerías, las bibliotecas de la casa siempre estuvieron repletas de libros. O sea, solo tuve que extender el brazo para agarrar, no sé, En el camino de Kerouac, o libros de Ginsberg, o de Cesare Pavese, o de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Camus, o Camus, como quieran llamarlo, de Gide, de... Intenso ahí. No sé, muchísimas cosas, no sé, Henry Miller, ¿no? Estaba todo ahí. O sea, solo tenía que... ¿Leías en inglés, en castellano? Más que nada en francés y en castellano. En francés, en castellano. Y en inglés, bueno, algunos libros de estos los terminé leyendo un poco en inglés, pero simplemente porque no los conseguía de otra manera. Como un libro de poemas, por ejemplo, de Allen Ginsberg. Claro. Howl. Digo, esto de criarte en Los Ángeles es un poco trotamundo, ¿no? O más o menos. Sí, no, qué sé yo. Yo he vivido mucho tiempo en casi toda mi vida acá en Buenos Aires. Después me fui 6 años a París. En realidad soy un poco trotamundos porque viajo mucho tocando. Pero digo, antes, en la infancia no, en un solo lugar, digamos, pocas mudanzas. Y en general casi toda mi vida viví en la misma calle, casi diría en el mismo edificio, salvo cuando viví en Los Ángeles o salvo cuando viví en París. Entonces creo que tengo como los dos contrastes más extremos. O sea, o el entorno más familiar, que es acá, este barrio que conozco desde que era niño, donde miro y sé lo que hubo sé lo que hubo en los últimos 40 años en este barrio. Claro. Miro en cada lugar y sé todos los comercios que había. ¿Qué barrio? Y esto sería el barrio del Hipódromo, acá en Capital. O sea, como la frontera entre Palermo y Belgrano. Está. Que era un barrio cuando nos mudamos aquí cuando yo era chico, era un barrio de clase media baja. En general vivían los empleados del hipódromo, estaba lleno de aras, de Studs, claro. Estaba justo acá la imprenta del hipódromo. O sea, el olor de mi infancia es el olor del estiércol. Claro. O sea, todas las mañanas se escuchaban los caballos que pasaban y olía a esas deposiciones de caballos tan aromáticas. Sí, tal cual. La bosta, vamos a decirlo como se debe. Bueno, usted conoce Barrio Hipódromo, Yago, como sí, yo. Un poco Nosotros vivimos en el Barrio Hipódromo de La Plata y sí, es eso. El olor a alfalfa. El clac. Claro, en otros tiempos de los hipódromos en los que había mucho fanatismo y debía haber carreras mucho más seguido. Claro. Ahora es muy raro que haya carreras. Creo que una vez cada 3 semanas hay. No hay, Ahí pasa que quizás no son tan. No, lo que pasa es que creo que es una semana en cada uno de los hipódromos. Es una semana en Palermo, claro. Creo una semana en La Plata. Martes, jueves y domingo. Una en San Isidro y una en La Plata. Exactamente. Sí. ¿Y cuánto tiene que ver, digamos, esta infancia en el barrio del Hipódromo de Capital, en Los Ángeles, después más de grande París, con tu escritura, con tu música? Calculo que todo, o mucho. Y tiene mucho que ver con Buenos Aires, mi escritura, y con la manera en que yo también fui descubriendo las cosas, la manera en que fui asomándome al mundo. También tiene mucho que ver con el hecho de haber ido yo aquí fui al colegio francés, desde los 5 hasta los 18 años, lo cual en realidad tuvo que ver un poco con el barrio. Claro. No porque quede en este barrio el colegio, sino porque este barrio en la época, esto también queda muy cerca del hospital militar, y es una zona donde hay muchos cuarteles. Está el hospital militar, la farmacia militar, hay varios barrios de esos como monoblocks militares por la zona, y yo iba a un colegio de acá muy cerca que se llamaba Granaderos de San Martín, donde las profesoras eran muchas veces las esposas de los militares.
Sí. del barrio. Y justo cuando yo iba a entrar a preescolar vino el golpe militar y a mis padres no les gustó la idea de que yo fuera ahí y que pudiera llegar a repetir algo que no debía. Y entonces alguien les habló del colegio francés y por eso me mandaron ahí. Aunque mi padre ya había vivido en París a fin de los años 50 y era un absoluto amante de la cultura francesa. O sea, claramente la conexión con Francia estaba Sí. en las raíces paternas, digamos. Recordemos que, bueno, Pablo Krantz, aquellos que están escuchándolo aún, estamos hablando con él, músico y escritor, como él mismo se define. Bueno, ¿cuánto porcentaje de tu obra está en francés? Muchísima. Y un montón. De mis libros, 3 Claro. sobre 7. 3 sobre 7. Y claro, y de mis discos, no sé si llega a la mitad, pero por ahí anda. por ahí anda. ¿Y cómo es esto de escribir en francés? Por más que uno por ahí, en tu caso, lo hayas mamado como de la parte de paterna y desde por ahí de tu infancia, pero ¿es el idioma con el que te identificás o con los dos? ¿O te da igual? ¿O no es problema escribir en francés, lo mismo en castellano? Es muy distinto escribir en francés o en castellano. Es muy distinto por muchas razones. Una de ellas es porque, o sea, en realidad mi lengua materna, la lengua con la que pienso habitualmente, es el castellano. Después, por el hecho de haber ido a este colegio y haber sido educado en cierta forma, como si yo viviera en Francia, después haber trabajado muchísimo tiempo de traductor o de intérprete, haber vivido 6 años en París, haber empezado a escribir en francés o cantar en francés, todo eso hace que el francés sea una lengua muy, no sé, muy cercana a mí. Sí. Pero no llega a ser la lengua principal, me parece. La lengua principal sería el castellano, pero a la vez el francés tiene, no sé, a mí me parece que en realidad cuando uno escribe, en la música es mucho más importante, mucho más así, pero incluso en la literatura, cuando uno escribe, de cierta forma está como dialogando con todas las cosas que leyó o escuchó en ese idioma. No está saliendo de la nada, ni está escribiendo como... un idioma no es solo la fonética lo que distingue un idioma de otro. Es todo lo que se hizo en ese idioma, todo lo que se escribió. Y todo lo que se vivió en ese idioma, ¿no? Como está diciendo un poco, ¿no? Sí, bueno, eso no sé si uno tiene acceso a lo que se vivió en ese idioma, pero no tiene acceso a todo. No digo lo que uno vivió con ese idioma. También, sí, claramente. Digo, tu te amo. Pero me parece que es menos importante. ¿Sí? Que es más importante todo lo que uno leyó y bueno, y también obviamente todas las conversaciones que uno tuvo con toda la gente con que las tuvo, pero cuando uno escribe canciones, lo más importante que uno extrae de un idioma es todas las canciones que escuchó en ese idioma, que lo influencian, ya sea porque le gustan ciertas cosas y quiere ir para ese lado, o bien porque las detesta y quiere huir de ellas. Y lo mismo pasa un poco con la literatura. Son las influencias, pero las influencias que no solo pasan por una cuestión de, no sé, estilo musical, sino de elección de las palabras, de manera de... Claro. No sé, es todo muy distinto. Entonces cuando uno, no sé, he leído alguna vez a alguien que decía que tener varios idiomas es como tener varias máscaras. O en todo caso también es como tener varias personalidades, porque en un idioma uno nunca es de la misma manera en los distintos idiomas que habla. Digo, mi pregunta va... Qué buena cuestión claro, esa, yo me lo cuestionaba porque sí. hablo un poco inglés y me ha tocado por estar de viaje hablar en inglés. Y hay cierto peso de algunas palabras, esta es mi perspectiva y mi sensación, que perdían fuerza que en castellano tenían otra. Por ejemplo, el te amo. Claro, sí. Entonces, en mi te amo, de mi te amo, me lleva a mis raíces, a cuántas veces dije te amo a mi familia, a mi hermana, a mi viejo, tú. Y el I love you... Para mí es distinto igual. Dale. Yo no estoy dentro de tu cabeza, pero me parece que lo que vos decís es cierto, pero pasa también en el francés, pero tiene que ver con que en castellano hay dos maneras de decir te amo. Todos esos vericuetos sentimentales, todos esos problemas de pareja, hay montones de cosas que suceden en la vida de los hispanoparlantes,
del hecho de te quiero o te amo, no sé si no, yo te amo, no, pero yo solo te quiero. Toda esa problemática un poco ridícula que arruina la vida de mucha gente, en realidad es porque hay dos palabras, porque en inglés no se toman la cabeza de esa manera, ni en francés dicen je t'aime o I love you, y no está la distinción, Claro. no se tienen que quemar la cabeza decidiendo eso. Qué genial, es verdad. Entonces, Exactamente. obviamente el idioma te marca de muchas maneras. te marca, Bueno, sí. podría haber habido las dos palabras y que nadie se quemara la cabeza así. Es cierto, debe haber otras cosas en los hispanoparlantes que los llevan a hacerse tantos cuestionamientos acerca de si aman o quieren, o hasta qué punto aman, si se aman igual o si uno ama más que el otro. Claro. Podemos teorizar Si te ama sobre... tanto claro. como Pero ¿me querés o me amás? Claro. Claro, bueno, esa pregunta en inglés no la No entra. O sea, bueno, la podría hacer diciendo me amás mucho o poco, pero ya parte pierde, la base es que me amás. pero pierde seriedad, Sí, no les claro. importa tanto. Perfecto. De hecho, por ejemplo, en francés no existe la palabra novio. O sea, ¿Y cómo sería el pareja? ¿Qué? No o hay. sea, digamos, el novio obviamente tiene que ver con alguien con el que te vas a casar originalmente, Ajá. que después se vuelve el prometido después de haberse comprometido realmente. Pero viene de ahí el novio, tiene un cariz de seriedad muy claro. No es lo mismo que mi amigo. Tiene que ver con el compromiso. Sí, lo que pasa es que hoy en día ya se olvidó la idea de que te vas a casar necesariamente con tu novio, pero Claro. está claro que es muy serio. En francés el novio sería mi amigui, mon petit ami, por ejemplo, mi Petit amiguito, Claro. mon copain, que sería como mi compañero, mi camarada, mi amiguito también es un poco mon copain. Entonces, de cierta forma me parece que acá también nos quemamos más la cabeza en cuanto a si ponernos de novios o no, mientras que allá no tanto. Claro. Excelente, está muy bueno. Tengo una... Sí. ¿Has soñado en francés? Sí, Muchísimo. veces, sí. Genial. Y otra que se me ocurre, ¿qué similitudes encontrás a París con Buenos Aires si las tiene? Y tienen muchas. Una de ellas es que son dos grandes ciudades que en algún momento han sido cosmopolitas. O sea que París lo sigue siendo, Buenos Aires ya no lo es, en cierta forma. Por más que uno se imagine lo que quiera, no sé, la mayor parte de la gente llegó antes de los años 30 acá. Claro. Y desde, no sé, yo me acuerdo una de las primeras cosas que me sorprendieron mucho cuando volví por primera vez de París a Buenos Aires, después de vivir 1 año y medio allá, fue estar en el subte y mirar a la gente y darme cuenta que en realidad somos todos muy parecidos. O sea, nos vestimos muy parecido, tenemos más o menos un tipo de cara parecido, no sé, tenemos dentro de todo una cultura bastante parecida, claro. Mientras que vos estás en el metro, que sería como el subte, en París, y no, tenés, no sé, negros, árabes, chinos, hindúes, latinoamericanos, escandinavos, franceses obviamente, tenés, y muchos de ellos con sus trajes típicos. Manteniendo, claro. Claro, y además muchos de ellos han llegado hace muy poco, hace muy poco. Y entonces mantienen como cierta actitud corporal, un montón de cosas que los distinguen de los otros. Mientras que acá la verdad es que somos bastante parecidos, más allá de que, es cierto, en los últimos, no sé, 20, 30 años han estado llegando muchos coreanos o chinos, muchos peruanos, africanos, paraguayos, bolivianos, pero son 7 nacionalidades, 10 nacionalidades. Claro. Y la mayor parte o bien de Extremo Oriente o bien de Latinoamérica. No sé, no hay un gran cosmopolitismo, me parece, hoy en día en Argentina, pero es cierto que somos el fruto de una gran migración de distintos países hacia acá. Entonces hay algo de cosmopolita de todos modos acá, sobre todo en Buenos Aires. Pero digo, además de por ahí de las capitales que son grandes ciudades, por ahí que París es más cosmopolita que Buenos Aires, por esta percepción que dabas vos, ¿tiene algo en su andar por las calles o por ahí, no sé, tendrá la nostalgia que yo encuentro en Buenos Aires que en otros lugares no la he visto? ¿París tiene esa nostalgia, tiene esos cafecitos parecidos? Digo,
o algún No me parece que en París suburbio. haya nostalgia de esa manera. Uno puede sentir nostalgia en París, obviamente, como la puede sentir en cualquier lado, puede sentirla por todas las películas que vio. Pasa lo mismo que yo decía antes, una ciudad no es solo una ciudad, no solo los edificios y la gente que vive ahí. No, la construcción que también que ha tenido uno sobre ella. Claro, y son todas las canciones que hicieron sobre ella, todos los Claro. libros, las películas, Las poesías. todo eso habita la ciudad y la transforma en otra cosa y hace que tanta gente quiera. Entonces, es cierto que París es muy lindo, pero no sé, tanta gente que quiere ir todos a París, a conocer París, y habiendo montones de otras ciudades hermosísimas, como, no sé, Praga o, no sé qué decirte, Berlín, hay un montón de ciudades fantásticas, pero todo el mundo quiere ir a ver París. ¿Y por qué? Por eso, en buena parte, por las canciones, por toda la historia que se vivió ahí, por los libros, por todos los escritores que se fueron a vivir ahí, que crearon el mito de París. Pero no, la melancolía de Buenos Aires para mí tiene que ver con que es como un país, no sé, hace poco me dijeron una frase que era que hay dos cosas inexplicables en el mundo, que es como el crecimiento increíble de Japón y la decadencia absoluta de Argentina. Entonces, vino a ser un país que y una ciudad sobre todo que tuvo una época de gloria muy grande y después se fue derrumbando, y de ahí viene la gran melancolía, me parece. Pero decadencia que se siente acá. en base a... Y la decadencia de los edificios, la decadencia En base a lo de material. la riqueza, la decadencia de las promesas. O sea, en un momento la gente, ¿por qué venían tanto acá? O sea, mucho más iban a Estados Unidos, pero si no se venían acá, ¿por qué? Porque parecía que esto se iba a convertir en quién sabe qué, en una gran potencia, en un gran país, en un gran faro de la humanidad, no sé, obviamente no se convirtió en eso. Claro. Claramente, no sé, a quién, o sea, podemos pensar que es un país lindo, que pasa, que tiene su encanto, lo que quieras, pero no somos una potencia del mundo de ninguna manera. No, por eso mi pregunta era con respecto, o sea, cómo tomamos la decadencia, digamos. ¿Cómo la tomamos? Claro, cómo se denomina, o sea, a qué te referías con decadencia, eso iba. Si es en lo arquitectónico y material. Bueno, en la ciudad porque se lo ve como, sobre mira, todo en este eso. es un tipo decadente. En la ciudad se lo ve sobre todo en eso, claro, obviamente. Claro. En los grandes edificios venidos a menos, en que hay grandes casas y cosas muy hermosas al lado de cosas atroces. Claro. Qué sé yo. La disparidad. Claro, esa disparidad que hace que, no sé, vos estás en París y mirás para un lado, mirás para el otro y todo más o menos coherente. Acá mirás para un lado y ves algo genial y mirás al lado y hay, no sé, un cartel. Entiendo la visión. Horrendo. Uno viaja en tren, por ejemplo, a Capital Federal y va viajando y va entrando y ves justamente esa disparidad, ¿no? Desde el tren se ve como esa parte de la ciudad también, ¿no? Como la disparidad que hay en un gran edificio, un gran barrio y hay pegadito nomás otra cosa que es lo que obviamente podemos hablar, no sé si decadencia, pero sí la promesa que no fue, ¿no? Que creo que sería la... Claro, yo creo que mucha melancolía que se siente acá viene de eso, viene de esas promesas que nuestros antepasados vinieron a buscar aquí y que por distintas razones no cristalizaron. Tal cual. Pero bueno, lo que sí hay un parecido, obviamente Buenos Aires algunas zonas de Buenos Aires, algunos edificios de Buenos Aires están muy influenciados por la arquitectura parisina, sobre todo por la arquitectura del siglo XIX parisino, de Haussmann sería escrito, que fue en el año más o menos 1870, entre 1850 y 1880, como que cambiaron toda la fisonomía de París, y ese tipo de edificios se encuentra bastante acá. No sé, yo tengo un amigo, por ejemplo, que se fue a vivir a Europa, pero que nunca estuvo, durante los primeros 15 años que estuvo allá, estuvo siempre, o en Londres, en Ámsterdam, en Alemania, nunca había ido a España, nunca había ido a Francia, y me dijo que se fue un día a París y dijo, bueno, acá obviamente te sentís mucho más en Buenos Aires, porque en Buenos Aires no hay nada de la arquitectura
nórdica o de la arquitectura sajona, no hay nada de lo inglés, o muy poco. Está bien ahí en los depósitos de los ferrocarriles o en alguna Y por ahí en el cosa sur, así. en la Patagonia, que es más nórdico. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso quizás, bueno, tiene que ver con la particularidad también, que justo acudo también a esta relación que tienen también con la historia sociopolítica y social que tiene cada historia, cada ciudad, del crecimiento. Bueno, eso es otro tema. Pero Pablo, estamos hablando con Pablo Krantz, a vos que estás escuchando El Vagón. Vamos a titularlo también, le podemos decir, y de paso lo saludo, como uno... Yo digo, dame un coche tan rápido que no lo alcancen los sueños o los deseos. Creo que podemos decir que Pablo Krantz es uno de los genios de los títulos largos. Pablo. En realidad, ojo, el título es "Da un coche tan rápido que no alcancen los recuerdos". Los recuerdos. Ahí o los deseos. justamente no lo recordaste. No, perdón. Se te escapó ese recuerdo. Tal cual, ahí estaba. Pero esto de los títulos largos que tenés a la hora de tanto para tus canciones como para tu último libro, que es Pequeñas reflexiones sobre el universo. El tiempo y mis discos El favoritos. tiempo y mis discos favoritos, exactamente. O mi disco nuevo que se llama Vivo en mi cabeza pero con vista al universo. Me encanta esa manera de titular. O quiero aburrirme en tus fiestas familiares. Nada, como... ¿De dónde salen esos títulos? Porque tenés una facilidad también. Incluso, bueno, tu último libro, si querés contar un poco de qué se trata, que yo más o menos, bueno, te sigo en Facebook y tiene que ver con eso también, con la red social, y uno puede leer las cosas que compartís diariamente. Nada, para nosotros, o por lo menos lo que veo yo, un genio de los títulos, totalmente, sí. Más allá, obviamente, de la obra, ¿no? Pero lo que primero llamo de vos es ese nombre que le pones a la canción, a la obra, al libro, por ejemplo. Es una fascinación que tengo desde chico, Sí. con los títulos largos, o con los títulos que dicen algo. Me acuerdo, Exacto. en aquella época uno se compraba cassettes o vinilos y se los tenía todo el tiempo de llegada a su casa, viajando en colectivo, caminando, mirando el cassette que se había comprado y leyendo y releyendo los títulos, imaginándose que habría ahí. Y me acuerdo la fascinación cuando había un título que... La expectativa, ¿no? A ver. Claro, la expectativa de un buen título muy bueno, y en cambio cuando miraba y era todo se llamaba, no sé, brumas, atardecer, sombras, me sentía... Penumbra. O sea, claro, no sentía esa Defraudado. expectativa. La verdad que me decía, ¿esto estará bueno? O debe ser una porquería. Después, obviamente, puede haber una canción genial que se llame Brumas y una que sea atroz que se llame, no sé, Sobre el puente colgante hemos bailado durante décadas. Pero bueno, esa fascinación que también me viene con los títulos de los libros, o sea, Claro. con los títulos largos de libros, como "He estado tanto tiempo abajo que luce como arriba para mí", que es una novela Sí. que de hecho después la retomó Jim Morrison para un tema de los Doors, que canta eso en el estribillo. No sé, siempre me fascinó eso, y después cuando saqué mi primer libro, Sí. Dame un coche tan rápido no alcancen los recuerdos, hice una lista larguísima de títulos posibles, como, no sé, 50 títulos posibles. Por el hecho que sea un libro de cuentos hace que se pueda llamar de cualquier manera, o bien se le pone el título de un cuento, o si no puede ser cualquier cosa. Claro. No es como una novela que supone que el título tiene que sintetizar de alguna manera la historia. Acá te saludan Pablo Lalo Baltusis. Lalo. Gran amigo nuestro, Qué grande. que ha pasado por El Vagón, y dice: la ciudad más hermosa del mundo en escala de Richter de la melancolía. Sí, esa es una definición, es el título de un libro que saqué en España en el 2011 y sería para mí como una definición de Buenos Aires. La ciudad más hermosa del mundo en escala de Richter de la melancolía. Ahí está, mire. Pero qué fascinación, y se nota, me encanta. Y bueno, y después entonces hice esta larga lista, Sí. y se los leía a algunos amigos, y todo el mundo todos les gustó Dame un coche tan rápido no alcancen los recuerdos. Y entonces ya quedé así, signado, porque además también pasó con Bajo ese presión. libro. También después pasó con ese libro que, como no existía todavía internet, no se podían leer los libros en internet,
no había tanta circulación de las cosas, muchísima gente se enteró que existía el libro, Sí, supo el título, pero nunca lo leyó, claro. nunca tuvo oportunidad de leerlo. Entonces, y ha habido gente a la que me encontré, todavía me pasa de vez en cuando, 2 o 3 veces por año, que me dice, vos sos el de Dame un coche tan... Bueno, y le inventan una versión, ¿no? Porque Claro. el problema a veces de los títulos largos es que no se acuerdan todo. Hay que tener... Sí. Pero ha habido gente que me dijo que ese libro lo marcó mucho, sin haberlo leído. O sea, el Genial. título del libro lo marcó mucho. Qué loco, ¿no? ¿Sí? Muy loco. Pero... Ahora hablemos un poco de tu sexto disco, contarle un poco a la gente que está en Panal de Ideas. Si querés contarnos un poco qué es Panal de Ideas a la gente por ahí que nos está escuchando y por ahí que no sabe. Es una modalidad nueva en cierta forma, o al menos en todo caso es una manera nueva de presentar algo que ya existía, que es se llama financiamiento colectivo, en inglés sería crowdfunding, que sería algo así como una preventa del disco antes de que salga, pero que es mucho más que una preventa. Esto es un sistema que está haciendo muchísimo en otros países, que acá está empezando recién. No sé, el otro día estaba con la gente justamente de esta plataforma que se llama Panal de Ideas, que me decían que en Estados Unidos hay tal vez una sola plataforma, hoy en día, no sé, 20.000 o 30.000 proyectos en curso, buscando una financiación colectiva. Mientras que acá en Argentina tal vez haya 50 en total, en un momento dado, en las 2 plataformas que existen, que son Claro. Ideame y Panal de Ideas. Bueno, Digo, la idea es que se saca, por ejemplo, alguien decide que quiere sacar un libro, o quiere grabar un disco, quiere sacar un disco, Sí. quiere Sí, o filmar una proyectos película. sociales, o sea... Sí, eso ya es otro tema, me parece. Yo lo circunscribiría más a la cuestión de edición. una obra de de arte. Una obra, claro. De una obra de arte de este tipo, ¿no? Que necesita de la industria, de la fabricación, no una, no sé, no una pintura. Entonces, dentro de esto, una manera de financiarlo, en vez de que cada uno ponga sus pesitos, o que el director, no sé, pida un préstamo o lo que sea, es, si existe un público al que le puede interesar, ofrecerle al público que antes de que salga ayude a que esa obra vea la luz, comprando distintas cosas. No es caridad, digamos. Está bien. O sea, compras una posibilidad en el caso de este disco, por ejemplo, compras el disco, compras 2 discos, compras el disco más la entrada del show, compras el disco más un libro, ¿no? Un libro. O si no, por ejemplo, eso se llama recompensas. Hay una recompensa que es que compras el disco más un show privado, a un precio mucho más barato de lo que saldría en realidad el show privado si se cobrase normalmente. Está bien. O hay otro que se han vendido varios ya, que es el disco más la musicalización y grabación de una letra de la persona que compra. Sí, la una recompensa. canción a elegir, ¿no? O sea, el disco Claro. es una grabación exclusiva de una canción a elegir. Claro, también. Entonces hay un montón de cosas que se pueden tener a cambio de ayudar a que un proyecto que te interesa que cristalice se haga. Esto me parece que es buenísimo. O sea, todavía es medio tímido acá en el país, y por ahí la gente se dice, pero esto, no sé, yo antes de hacerlo también tenía unas cosas como decía, bueno, pero no sé si está la cuestión esta de si estás pidiendo caridad, y no es pedir caridad, Claro, para ahí nada, está, sobre todo ahí está porque la hay clave. un tema clave Exactamente. para mí, sobre todo en el Sí, tema sí, de la sí. música, Sí, es sí, que el campo de la música, hoy en día las disquerías están yendo a la mierda, obviamente, Ujú. las ventas de música no son lo que eran, pero en el mundo de la música independiente no son menores que antes, para mí. O sea, no se venden menos discos independientes que hace 20 años, pero hay cada vez menos disquerías. O sea, Musimundo ahora vende electrodomésticos, Jenny, no sé, tendrá 300 títulos o no sé cuánto, pero de discos, pero solo como lo más consagrado, y las cuevas van cerrando poco a poco y cada vez hay menos maneras de vender música que no sean en los shows. Entonces,
en medio de toda esta cosa en la que, todo este problema, toda esta decadencia, ya que usamos la palabra, Sí. de un modelo que es tal vez la existencia física del CD, en medio de todo esto, dentro de lo que, no sé, toda la desmaterialización de la música, que es genial, ¿no? Todo el MP3, los videos de YouTube, lo que sea, la circulación de información que esto permite, la circulación de la música, es genial. Pero en medio de todo ese problema que genera a la vez Internet, que es que los discos no hay donde venderlos, Internet también te provee una herramienta, que es que la gente a la que le interese lo pueda adquirir antes de que salga, siendo que además es muy difícil después en estos países, o sea, en Latinoamérica, vender música, vender cosas por Internet. Es muy difícil. O sea, la gente no tiene la costumbre de sacar la tarjeta de crédito, o no la tiene, o le da miedo, o no, o lo hace solo, no sé, para comprarse la entrada para el show de Paul McCartney, pero no está esa cultura de comprar online. Claro. Es muy difícil también vender afuera desde Argentina, porque, no sé, tendrías que hacerlo a través de PayPal, no sé, es todo muy complicado. En medio de toda esta gran complicación surge algo que me parece valiosísimo, genial, que es esta posibilidad de prevender el disco antes de que salga. Y ver, además, con eso también el disco cuando sale, ya no es simplemente vos que en tu cabeza dijiste, o en tu cabeza, o en tu grupo de amigos, o con tu banda, o con el ingeniero de grabación, o con tu computadora estuviste grabando y volviéndote loco y haciéndoselo escuchar a no sé, a tus amigos, lo que sea, algo, no sé, como que el disco va creciendo y un día termina que tenés todos los discos en tu casa y no sabes qué hacer con ellos, todos los CDs. O sea, fabricaste el CD, llegaron 1000 CDs y te decís, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo meto? ¿Me va a interesar? ¿Dónde lo meto? En cambio, cuando vos haces este crowdfunding, el disco, ya cuando sale, toma movimiento antes ya hay un montón de gente que lo está esperando. Claro. No sé, 100 personas que están esperando, más allá de los que lo puedan comprar después, ¿no? Ya hay 100 personas que lo compraron. Acá desde el vamos, 150 que están ahí y que vos apenas sale el disco se lo empezás a mandar a ellos. No es que estás ahí, mirás los discos y te deprimís. Claro. O te da miedo. No, ya estás en actividad. Entonces, y además le da mucha más vida al disco, en el sentido de que el disco tiene vida antes de salir. Antes de salir. Y apenas sale ya está en movimiento. No sé, me parece que tiene miles de cosas geniales. Estás removiendo el avispero ahí antes de que está todo en movimiento. Eso es lo bueno y lo genial, lo que estás encontrando y bien explicado por vos, por supuesto. Para mí es una modalidad buenísima que... Pablo, ¿querés contarle a la gente cómo tiene que hacer? Avisarle a las personas que nos están escuchando que en el Vagón Tu Cable al Aire, que es la página, la fanpage del Vagón, del programa, ya hemos subido el evento que armó Pablo Krantz para que puedan cliquear ahí y automáticamente los envía al panel de ideas, donde ahí tiene una explicación y hay un video como un tutorial que te cuente un poco los pasos a seguir. Es muy claro, es sencillo, no es nada complicado. Lo que habría que avisar es que son los últimos días. Quedan 7. Claro, que son 7 medio relativos porque ya 7, 10 horas, o sea, 46 minutos. Sí, pero termina el día 25. O sea que claro, hay un par de días festivos no creo que pase nada. El y el 24 tampoco, entonces a las 23:30 quedan los últimos 5 días y vamos por el 93%. Ahí está. Así de lo necesario. O sea que ya estamos ahí y bueno, todo el que quiera y se interese y le parezca conveniente, será más que bienvenido. Pablo, la gente para adquirir tu último libro, tu última obra, ¿por dónde tenés algún blog? Mira, en La Plata lo pueden conseguir en la librería Vonnegut Libros. Vonnegut Libros. Sí, que se escribe B-O-N-N-E-G-U-T. Sí. Que es una librería, de hecho, muy linda, que pueden ir a conocer. Y también está en otra librería que se llama Malicia. Pero con S. Sí. Eso en La Plata. Perfecto. Pues, en realidad, si se meten en mi página web, que es www.pablocrantz.com, sí. se meten en novedades, conciertos, y ahí tienen toda una lista de todas las librerías donde se consigue en Capital, en Rosario, en Montevideo, en Puerto Madryn, en Corrientes, en Comodoro Rivadavia y en La Plata.
y también hay una manera de conseguirlo a través de un depósito, una transferencia desde cualquier lugar de Argentina o incluso desde cualquier lugar de América y de Europa. Genial, Pablo. Muy buenos datos. Estamos anotando en realidad para ya subirlo a nuestra fanpage también, así vamos a estar compartiendo con los oyentes que están del otro lado y mandando también saludos. Pablo, bueno, cerrando la nota, agradecerte nuevamente por el tiempo, por la energía, por la hora, por compartir la experiencia, tu experiencia. Tu Igual música. Yo me acuesto todos los días a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces nos queda changuito. Entonces es ahora temprano todavía. Bueno, cuando quieras, por supuesto, aquí en La Plata, serás bienvenido aquí en el vagón. Buenísimo. Pablo, agradecerte de verdad, de corazón, por haber estado esta noche gracias a ustedes. Viajando con nosotros. Un abrazo grande. Que anden bien. Gracias, Chau. Pablo. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba entonces Pablo Krantz con nosotros aquí compartiendo. Bueno, cuánta historia, qué memoria también, ¿eh? Estaremos subiendo el link de su página. Ya hemos subido lo de Panal de Ideas. Calculo que la semana que viene estaremos subiendo el